recursos humanos o este objetivo. La productividad se puede mejorar mediante la aplicación inteligente de los principios de métodos, estudio y tiempo y sistema de pagos de salarios, ya mencionado. Es muy importante medir la productividad porque permite comparar bajo una misma medición el desarrollo de la compañía, industria y países. Podemos observarlo en términos cuantitativos. La producción es la cantidad de productos que se produjeron, mientras que la productividad es la razón entre la cantidad producida y los insumos utilizados. La fórmula para medir la productividad es igual al número de unidades producidas. Generalmente a una empresa manufacturera, taller o que fabrique un conjunto homogéneo de productos. Sin embargo, modernas manufacturan una gran variedad de productos en volumen de producción. A su complejidad tecnológica puede presentar grandes diferencias. En estas empresas, la productividad global se mide basándose en un número definido de centros de utilidades que representen forma adecuada mejorar la productividad en la empresa. Formar a tus empleados. Bueno, cada gerente tiene la responsabilidad de formar a sus empleados para que tenga más eficiencia en la empresa y así puedan cumplir cada uno de sus objetivos diarios. Invertir, la siguiente. Invertir en tecnología. Esto juega un papel muy importante para mejorar la productividad. Si trabajas con máquinas antiguas, tardaría más en realizar el mismo proceso. La siguiente. Mejora la comunicación. La comunicación mejora cuando damos chance a las demás personas para resolver cualquier asunto. La siguiente. Felicidad es igual a productividad. Un empleado en la empresa dura más cuando la motivación se siente conforme trabajando con su trabajo día a día. La siguiente. No se ve bien ahí. Eso. O sea, no se ve bien. Dale para abajo ahí. De acuerdo, existen determinados factores para medir lo que son los tipos de productividad en la empresa y según los factores con los que contamos, la productividad se puede medir en existen tres tipos de productividad en las empresas. Uno de ellos es productividad laboral, productividad de los factores y productividad marginal. Ahora dándole definición a uno de ellos, por ejemplo, la productividad laboral dice que es una medida de eficiencia en el trabajo, la cual mide la eficiencia de una persona o de un equipo o una máquina en la conversión de insumos útiles. Es decir, este tipo de productividad lo que hace referencia es a que se toma en cuenta lo que va haciendo cada persona o una maquinaria en sí dentro de una empresa para la creación de productos en su sistema de producción. Por ejemplo, una empresa que se dedique a la fabricación de calzado
dentro del tipo de productividad, cuando hablamos de productividad laboral, ellos lo que van a hacer es que se van a enfocar en la cantidad de calzado, por así decirlo, que produjo tal operario o tal máquina en sí, y lo hacen tomando en cuenta de una forma particular. Es decir, la máquina tal hizo tanto, el operador tal realizó tantas y así sucesivamente. Ahora, cuando hablamos de la productividad laboral, que es la que se mide directamente al empleado en sí, hay una serie de factores que influyen en la misma, como lo es el salario, el clima laboral, la motivación, los equipos, recursos, el entorno, el diseño de los productos, la estabilidad de los diseños, la calidad de la materia prima y calidad del estado o de las maquinarias que se utilizan. Es decir, esta serie de factores son los que intervienen de una forma o de otra en lo que es la productividad en sí, ya que usted sabe que la productividad lo que busca es de que se produzca la mayor cantidad de bienes o servicios que realiza una empresa. Claro, como bien decía, aquí entra muy en juego lo que es la eficiencia, que juega un papel muy importante dentro de lo que es la productividad laboral. Pero imagínese usted un empleado que tenga un salario o que no esté conforme con el salario que está devengando por un trabajo que hace. Debemos de tener en cuenta que es un empleado que no va a rendir de la misma forma que un empleado que se siente motivado en sí, quizá por el salario que esté cobrando en determinado momento. El clima laboral, como bien mencionamos, también juega un papel determinante en lo que es la productividad de la empresa. Y así sucesivamente. Hay otro tipo de productividad que esta se llama productividad total de los factores. Aquí entra en relación o juegan un papel lo que son todas las partes que se involucran para que al final un producto sea creado. Dice, esta se relaciona con la producción obtenida con la suma de todos los factores que intervienen en la producción. Estos factores son la tierra, el capital y el trabajo. Es decir, aquí se toma todo en cuenta. La productividad total de los factores también hace referencia al nivel de eficiencia de todos los insumos que forman parte de la elaboración de un producto. Es decir, aquí se va a tomar en cuenta todo, tanto maquinaria, energía, todo lo que se tiene que, todo lo que se involucra para que al final salga una producción, se toma en cuenta en este tipo de productividad. Por eso su nombre, productividad total de los factores, es decir, de todos los factores que intervienen para que al final un producto llegue a la mano de un cliente o se vea una producción realizada en sí. Dice, ¿cómo aplicar el concepto de la productividad total de los factores a una empresa? Este es un proceso estándar para aplicar los conceptos de productividad de los factores. Hay algunos pasos, claro, que debemos seguir, pasos básicos como son definir los productos que se van a elaborar durante el proceso, identificar los insumos necesarios para cada producto, determinar el periodo para la elaboración de los productos, realizar el cálculo total de la productividad de cada insumo y sumar los valores resultantes para obtener el nivel de productividad total de los factores. Es decir, estos son para alguna empresa poder aplicar este tipo de proceso o de cálculo de la productividad total de los factores. Hay que tomar en cuenta cada uno de estos puntos que acabo de mencionar y claro, dentro de cada uno de ellos podemos encontrarnos con diversos subpuntos, por así decirlo, o diversas partes que se van añadiendo para concretizar el proceso en sí. Y dentro de los tipos de productividad, ahora bien tenemos la productividad marginal, que dice que no es más que la productividad. Esta productividad marginal es la variación que experimenta la producción de un bien al incrementar una unidad de un factor del mismo, permaneciendo el resto constante. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si una empresa está viendo, quiere aumentar la productividad utilizando este tipo de método o este tipo de
de productividad. La productividad marginal dice que, por ejemplo, cuando se decide en la empresa, una empresa que está haciendo calzado, como es el ejemplo que te vamos a seguir esa misma línea, decide agregar otro empleado a la producción, pero ya la empresa en sí cuenta, por así decirlo, con un espacio limitado, se agregó otro empleado, pero no se tomaron en cuenta de que hacía falta otra máquina para que ese empleado la utilice en sí. ¿Qué pasa con esto? Que cuando se habla de la productividad marginal, usted habla de aumentar simplemente una parte de los procesos, pero los demás permanecen constantes. Es muy diferente a la productividad total de los factores que se toman en cuenta todo para la productividad marginal. Bueno, yo necesito hacer más calzado. Yo lo que voy a hacer es que voy a agregar otro empleado y quizás creemos que con eso estaríamos ganando, quizás que la producción se multiplique. Digo, bueno, si yo con un empleado hacía 10 pares de zapatos al día, si yo agrego otro empleado, posiblemente yo estoy esperando que salgan 20 pares de zapatos al día, pero quizás lo que salen nada más sean 11 pares de zapatos. Es decir, la productividad en un factor aumentó porque usted hacía 10, ahora está haciendo 11, pero quizás usted esperaba como resultado que fueran 20 pares o más. Lo que pasa es que eso solamente aumentó en un empleado, pero quizá usted no se fijó que necesitaba agregar maquinaria, otros equipos, cosas que influyen para que la productividad aumente de una manera considerable. Es en este sentido que se conoce lo que podríamos llamar la ley de rendimiento decreciente, que señala que cuando se añaden cantidades adicionales de un determinado factor productivo, por ejemplo, usted añade empleado o añade máquina a la producción de un bien o servicio, permaneciendo el resto de los factores constantes, existe un punto llamado punto de equilibrio, a partir del cual la producción total incrementa cada vez menos. ¿Cómo cada vez menos? Es decir, bueno, usted añadió más empleados, con el ejemplo que seguía ahorita, pero usted no añadió más maquinaria, hay otras cosas, el espacio físico permanece igual y todo eso. Entonces, por eso se conoce como productividad marginal. Así que hasta aquí ha sido nuestra presentación. ¿Alguna pregunta o comentario? Está a disposición de los demás. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agregar algo. Ajá. Y es que debemos de tomar en cuenta que la productividad es lo que garantiza a la empresa permanecer. ¿Por qué? Sí, su estabilidad, ¿no? Porque cuando una empresa no produce lo suficiente como para cubrir los gastos y obtener ganancia, eso lo que va a conllevar a la empresa a caer. Claro está, para que una empresa sea productiva, influyen factores, como tal y ustedes hablaban, que es tener empleados eficientes, empleados que estén comprometidos con su labor. Pero en esto también influye, podemos decir, algún tipo de motivación, que es la salarial y también el ambiente laboral. Claro está, hay empresas que tienen estrategia, por ejemplo, aquí en La Famosa, cuando ven que un empleado eficiente que hace su trabajo como debe de ser, ellos lo ascienden a ser capataz. ¿Con qué? Con el objetivo de que motive a la otra persona y vean, mira, él subió de rango, déjame yo también trabajar fuerte y obtenerlo. Ahora bien, algunas empresas, bueno, la mayoría, están implementando mal la tecnología. ¿Por qué? Porque lo que hacen un grupo de hombres, por ejemplo, si producen, por así decirlo, 200 latas en un día, un ejemplo. Ya una maquinaria profesional te produce 600, es decir, que va aumentando lo que ya tú piensas hacer en una semana con simplemente empleados, ya tú lo triplicas con maquinaria. Eso es lo que quería aportar. Muy bien. Me escucho como eco, ¿verdad? Así es. Profe, también. Muy buena la participación de ambos, tanto el grupo como la parte de Altagracia.
La semana próxima vamos a hablar un poco para concluir con el tema, ya que se va a caer la plataforma. Pero ella mencionó la parte de la productividad laboral y mencionó también la parte de la productividad marginal. O sea, para hacer la diferencia, porque ella habló de la parte laboral.